Hay una ciudad en el norte de México que no es sede de este mundial. No tiene uno de los grandes estadios del torneo. No figura en el calendario oficial de partidos que la FIFA repartió por todo el planeta. Y sin embargo, durante las últimas semanas, esa ciudad se transformó en el hogar de una de las selecciones más vigiladas, más cuestionadas y más solas de toda la competencia. Esa ciudad es Tijuana. Y esa selección es Irán. Mientras buena parte del mundo discutía visas, fronteras y permisos, en una calle cualquiera de Tijuana un aficionado mexicano levantó una pancarta escrita en inglés. Apenas una frase, 6 palabras que, sin que él lo supiera, terminarían dándole la vuelta al planeta. Y a pocos metros, una multitud empezó a corear algo todavía más sencillo, algo que se les escapaba del pecho cada vez que pasaba el autobús del equipo. No fue un gobierno el que escribió esa frase. No fue una federación, ni un patrocinador, ni una campaña de marketing. Fue gente común. Hinchas que no tenían por qué hacerlo, recibiendo a unos desconocidos que llegaban escapando de un problema que no era suyo. Y lo más llamativo es que todo esto pasó lejos de las cámaras principales. Mientras los reflectores apuntaban a los grandes estadios, a los favoritos, a las estrellas. La historia más conmovedora del torneo se escribía en una ciudad que ni siquiera tenía un partido asignado. Una ciudad que de un día para el otro se ofreció de refugio. Quédate, porque te voy a contar qué decía esa pancarta, qué gritaban en esa calle, y por qué lo que ocurrió en esta ciudad fronteriza dejó sin palabras a medio mundo, incluida la propia presidenta de México. Te voy a contar cómo, cuando una puerta se cerró del lado de allá, otra se abrió del lado de acá. Y te aseguro que cuando lleguemos al final vas a entender por qué esta es, quizá, la historia más humana de todo el mundial. Primero, hay que entender quién es el invitado de esta historia, porque para dimensionar el gesto, hay que dimensionar al que lo recibió. Irán llega a este mundial cargando un peso que ninguna otra selección carga. No es solo un equipo de fútbol. Es un país que atravesó una guerra mientras intentaba clasificar y prepararse. La actividad de su liga quedó interrumpida. Su entrenamiento previo tuvo que mudarse al extranjero. Pasaron semanas concentrados en Turquía, lejos de casa, sin saber con certeza si finalmente iban a poder competir. Durante meses, la duda fue real. Hubo voces dentro del propio país que llegaron a decir que sería imposible que la selección participara. Y sin embargo, ahí están. 17 de sus convocados juegan en clubes del país cuyo campeonato estuvo detenido por el conflicto. Imagina por un momento lo que significa eso. Futbolistas que no compitieron con regularidad durante meses, que recibían noticias de su tierra mientras intentaban concentrarse en un balón. Uno de sus referentes lo dijo con todas las letras. Contó que para cada uno de ellos fue muy difícil, que tenían que estar revisando todo el tiempo cómo estaban su familia y su gente allá, y que por supuesto eso afectaba al grupo. No es una frase de relleno. Es un jugador de selección reconociendo, en voz alta, que llegó a este torneo con el corazón dividido. Y antes de pisar una cancha, este equipo ya había recorrido medio mundo solo para llegar. Su preparación final ocurrió en Turquía, en la ciudad de Antalya, a miles de kilómetros de casa. Desde allí volaron directo a México en un vuelo privado. Su campeonato local llevaba meses interrumpido y varios de sus futbolistas no competían con continuidad desde principios de año. Llegaron entonces, no en su mejor forma, no descansados, no en calma. Llegaron arrastrando una temporada partida a la mitad, un viaje interminable y una incertidumbre que ningún otro equipo de este mundial tuvo que cargar. Cada kilómetro de ese trayecto fue, además, una pregunta sin respuesta. ¿Alguien, en algún lado, los iba a recibir bien? A todo eso se suma un dato que la historia del fútbol no había registrado nunca. Por primera vez en casi 100 años de Copas del Mundo, un país anfitrión recibe en su torneo a una selección con la que estuvo en conflicto armado. Un acuerdo de paz se anunció apenas 24 horas antes de su primer partido. 24 horas. Un día. Esa es la distancia exacta que había entre la guerra y la pelota. Su capitanía, su afición, su bandera, todo viaja con esa mochila. Y aún así, este grupo decidió presentarse, decidió jugar. Decidió que el fútbol, por una vez, podía ser más fuerte que todo lo demás. La pregunta era ¿dónde? ¿Dónde iban a poder hacerlo en paz? Y la respuesta a esa pregunta no estaba donde se jugaban los partidos. Y acá tengo que hablarte directamente a ti, sobre todo si tienes 50 años o más. Porque tú ya viste esta película antes.
Tú sabes lo que significa que el mundo entero ponga los ojos sobre México. Tú recuerdas el 70. Recuerdas el 86. ¿Recuerdas cuando el Azteca, ese coloso, fue el centro absoluto del planeta fútbol? No una vez, sino dos. Con este torneo, México se convierte en el primer país de la historia en organizar o coorganizar 3 Copas del Mundo. 3, ningún otro lo ha hecho. Eso no es casualidad ni es suerte. Eso es oficio. Es un país que aprendió, a lo largo de más de medio siglo, a abrirle la puerta al mundo y a hacerlo sentir como en casa. México no improvisa cuando se trata de recibir. Lo lleva en la sangre, lo lleva en la memoria, lo lleva en cada generación que creció viendo cómo su tierra se convertía, cada cierto tiempo, en el ombligo del fútbol mundial. Por eso, cuando la FIFA armó el mapa de este mundial, México no apareció solo como sede de partidos. Apareció como base de operaciones de 7 selecciones distintas que eligieron suelo mexicano para entrenar, dormir y prepararse. 7. Entre ellas, la propia selección anfitriona. Las instalaciones que la FIFA seleccionó pertenecen, casi en su totalidad, a clubes mexicanos. Y eso se leyó, dentro del país, como lo que es reconocimiento al nivel de su infraestructura, a la seriedad de su gente, a su capacidad de estar a la altura. Y conviene decirlo claro, porque a veces se olvida. La fama de México como anfitrión no nace de los estadios, nace de su gente. Cualquiera que haya visitado el país lo sabe. El visitante no se siente turista, se siente invitado. Esa calidez, esa costumbre de tratar al extraño como si fuera de la familia, es quizá el verdadero patrimonio mundialista de este país. No se ve en las cifras de asistencia ni en los contratos de televisión. Se ve en la calle. Y este mundial estaba a punto de ponerla a prueba como nunca antes. Pero hay una de esas 7 historias que no se parece a ninguna otra. 6 de esas selecciones llegaron por planificación, por logística, por comodidad. Una llegó por otra cosa. Una llegó porque no tenía a dónde más ir. Y ahí, justo ahí, en esa diferencia es donde empieza lo que de verdad te quiero contar. Vamos a los hechos, sin adornos porque no hacen falta. El plan original de Irán nunca fue México. Su campamento estaba asignado en Tucson, en el estado de Arizona, dentro de Estados Unidos. Ahí iba a entrenar, ahí iba a dormir, ahí iba a preparar su mundial, como cualquier otra selección. Pero ese plan se cayó. Los problemas para tramitar los permisos de entrada empezaron a acumularse, y la decisión que tomaron las autoridades estadounidenses marcó todo lo que vino después. La delegación iraní no podría pernoctar en territorio de Estados Unidos. Es decir, podía entrar a jugar, pero no podía quedarse a dormir. Tenía que entrar y salir el mismo día de cada partido. Detente a pensar en lo que eso significa, en términos puramente deportivos. Una selección que disputa la Copa del Mundo, obligada a cruzar una frontera internacional el mismo día del juego, jugar y volver a cruzarla de regreso, sin la noche previa en el lugar del partido, sin el descanso normal que tiene cualquier rival. Su propio entrenador lo describió de forma muy clara. Dijo que todo ese desgaste de viajes, nacido de la tensión entre los dos países, terminó afectando a sus jugadores. Y la cosa no se quedó ahí. A esto se sumó un problema de visas que golpeó a la estructura del equipo. Alrededor de 15 dirigentes y miembros del cuerpo de la federación se quedaron sin autorización para entrar a Estados Unidos. Entre ellos, figuras de peso en la organización. Hubo incluso un caso que se volvió símbolo. La visa de uno de sus futbolistas estaba habilitada para una sola entrada, y se venció después del primer partido. Una sola entrada. Como si su mundial fuera a durar 90 minutos y nada más. No fue solo Irán. Esa misma rigidez alcanzó a un árbitro internacional al que se le impidió el ingreso pese a tener todo en regla, y a jugadores de otras selecciones que pasaron horas retenidos en aeropuertos. Uno de sus referentes lo resumió con honestidad incómoda. Dijo que en sus anteriores mundiales, al bajar del avión, siempre había un ambiente único de amistad y de hermandad mundial, y que esta vez sencillamente no lo estaba sintiendo. Que había mucha tensión en el aire. La Federación iraní no se quedó callada. Llevó el reclamo a la FIFA y pidió que se resolviera la situación de su gente. Uno de sus dirigentes lo planteó en términos que van más allá del fútbol. Dijo que en el deporte no debería existir ninguna discriminación, que todos deberían ser tratados por igual y que esperaba que aquello se resolviera pronto. Era, en el fondo, un pedido sencillo, que los dejaran ser, simplemente una selección más. Desde el otro lado, las autoridades estadounidenses defendieron sus decisiones.
Un alto responsable del comité organizador en ese país insistió en que todos los jugadores y todos los entrenadores de Irán habían recibido su visa, y explicó que solo algunos miembros del cuerpo no fueron autorizados porque, según él, existía información negativa sobre ellos. Habló de un equilibrio, de proteger a la vez los intereses de su país y los de los visitantes. Y dejó algo en claro, que no iban a flexibilizar las condiciones de traslado del equipo para el resto de sus partidos. La situación, dijo, era dinámica, pero el plan seguía siendo el mismo. Entrar y salir el mismo día, sin excepciones. Y mientras esa rigidez se mantenía firme del lado de allá, conviene mirar el contraste con un dato concreto. Desde su nueva base, el equipo quedó a unos 55 minutos de vuelo del estadio de su primer partido. Menos tiempo, incluso, del que habría tomado desde su plan original en Arizona. Es decir, la solución que terminó funcionando mejor en lo logístico no la ofreció el país donde se jugaba. La ofreció el vecino. Ese era el cuadro. Una selección que venía de una guerra, con su gente afectada, con su cuerpo técnico incompleto, con la orden de entrar y salir el mismo día, sintiendo que el calor humano que esperaba de un mundial no aparecía por ningún lado. La puerta del lado de allá se había cerrado. Y entonces, del lado de acá, alguien la abrió. Cuando se supo que Irán no podía quedarse en Estados Unidos, surgió una pregunta muy concreta sobre la mesa de las negociaciones. ¿Dónde iba a dormir esta selección? La respuesta llegó desde la oficina más alta de México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo contó, sin rodeos, en su conferencia de la mañana. Explicó que Estados Unidos no quería que la selección iraní pernoctara en su territorio, y que entonces les preguntaron directamente si podían pernoctar en México. Y su respuesta, textual, fue: sí, sin problema. No tenemos ningún problema. Sí, sin problema. 5 palabras. Pero detrás de esas 5 palabras había una decisión que ninguna otra nación tomó, la de abrirle la puerta a un equipo que se había quedado sin lugar. La FIFA aprobó el traslado a tan solo 16 días del inicio del torneo. A contrarreloj. Y el destino fue Tijuana, que conoce de memoria lo que significa una frontera cerrada, porque la vive todos los días. El equipo se instaló en el centro Xoloitzcuintle, las instalaciones del Club Xolos de Tijuana. El comunicado con el que la ciudad recibió la noticia decía algo que vale la pena repetir, que Tijuana es una ciudad de puertas abiertas, amigable y hospitalaria, una ciudad que abraza al mundo a través de su cultura, su gente y su pasión por el deporte. Y no fue solo el papel oficial, fue la calle. ¿Recuerdas la pancarta al principio? Decía, en inglés, una frase que cualquier futbolero del mundo reconoce de inmediato, adaptada para la ocasión. Irán, nunca andarán solos. México está con ustedes. Y el cántico que retumbaba cuando pasaba el autobús era todavía más directo, más entrañable. Irán, hermano, ya eres mexicano. Los aficionados se acercaban a pedir autógrafos, a tomarse fotos, a regalar y recibir camisetas. Una vecina, mostrando la bandera iraní, dijo que estaba orgullosa de tenerlos ahí, que compartían colores y también sentimientos. Otro hincha, con la playera de la selección mexicana puesta, lo dijo de la forma más simple y más hermosa posible, que querían que sintieran el calor de México. Todo esto, además, bajo un operativo de seguridad enorme. La Guardia Nacional se desplegó alrededor de la delegación y los entrenamientos se cerraron al público y a la prensa. Y aún así, la ciudad encontró la manera de hacerse presente. Hay un detalle que parece escrito por un guionista. El equipo se instaló en el Estadio de los Xolos, un club cuyo nombre viene de una raza de perro originaria de México que, según la cultura antigua del país, guía a las almas en su camino. Como si la propia ciudad, sin proponérselo, se hubiera ofrecido de guía para unos viajeros perdidos. Y el gesto no fue solo del pueblo. Hasta Tijuana llegaron también figuras políticas de alto perfil. Un senador del partido en el gobierno se acercó a saludar a la delegación y dejó una frase que selló el tono de todo. Dijo que la presidenta y el pueblo mexicano estaban muy honrados de su presencia y que los recibían con mucho cariño. Del lado iraní, aficionados cruzaron la frontera solo para verlos. En esa ciudad donde, como dicen los propios tijuanenses, aquí empieza la patria, dos pueblos que la geopolítica se empeñaba en separar terminaron encontrándose alrededor de un balón. Y cuando llegó el momento de despedirlos rumbo a su primer partido, ¿sabes con qué los despidieron? Con mariachis. Cientos de personas afuera del hotel, mandándolos a la cancha con música mexicana.
La propia embajada de Irán en México lo había anticipado con una sola línea, publicada antes de todo esto. Confiamos plenamente en la hospitalidad de los mexicanos. Y México respondió. Vaya que respondió. Detente a valorar lo insólito de la situación. Había varias naciones involucradas en la organización de este mundial. Había recursos, había estadios, había gobiernos con todo el poder del mundo para resolverlo. Y sin embargo, la única respuesta que destrabó el problema, la única puerta que se abrió de par en par, fue la de México. No la de la potencia donde se jugaban los partidos. La del vecino que muchas veces aparece en las noticias por el lado más duro de su frontera. Esta vez apareció por el lado más humano, y lo hizo sin dudarlo. Eso fue lo que dejó sin palabras al mundo. No un gol, no un trofeo. Un pueblo que decidió adoptar, sin pedir nada a cambio, a unos desconocidos que llegaban con las manos vacías y el ánimo golpeado. Para un segundo. Repasemos lo que armamos hasta acá, porque la suma es más grande que cada parte por separado. Una selección, Irán, que llega a este mundial, saliendo de una guerra, con un acuerdo de paz firmado apenas 24 horas antes de su debut. Un país anfitrión, Estados Unidos, que decide que ese equipo puede jugar en su territorio, pero no dormir en él. Que lo obliga a entrar y salir el mismo día de cada partido. Que deja a unos 15 de sus dirigentes sin permiso de ingreso. Si no pregunta que queda flotando, si no pueden quedarse allá, y una respuesta de México que cabe en 5 palabras dichas por su presidenta. Sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Una ciudad, Tijuana, que en 16 días se reorganiza para abrirle su casa a un equipo que no es sede de nadie. Una afición que escribe pancartas, que canta en la calle, que regala camisetas y despide con mariachis. Y un detalle que no podemos perder de vista fue el torneo. En el campo, Irán empató su primer partido 2-2 con Nueva Zelanda, el 15 de junio. El resto de su grupo todavía se está definiendo a esta altura. Aún no sabemos cómo termina su historia deportiva en esta copa. Pero hay algo que ya quedó decidido, y que no depende de ningún resultado. La historia humana ya está escrita, y la ganó México sin patear un solo balón. Quédate, porque lo más fuerte de todo viene ahora. Hay una imagen que resume todo. Uno de los jugadores iraníes, al salir de Tijuana rumbo a la frontera, se llevó su libro sagrado a la frente, en un gesto de despedida y de fe, mientras una ciudad entera lo miraba partir. Del lado de allá lo esperaban controles, perros detectores y protestas. Del lado de acá lo despedían con música y con cariño. La misma persona, la misma camiseta, cruzando una línea invisible que separa 2 formas completamente distintas de recibir a un ser humano. Y eso es exactamente lo que me molesta. Lo que de verdad me molesta es que una historia como esta termine contada como una nota al pie, como un dato curioso entre los resultados. Porque acá no hubo un cálculo político, no hubo un negocio, no hubo una foto buscada. Hubo gente, hubo una ciudad fronteriza, de las que muchas veces se mira por encima del hombro, dándole al mundo una lección de algo que no se compra ni se entrena. Dignidad y hospitalidad. Piénsalo un momento. En un torneo donde se discutieron fronteras, permisos y vetos, donde a un árbitro internacional se le negó la entrada, pese a tener todo en regla, donde futbolistas de otras selecciones pasaron horas retenidos en aeropuertos antes de poder entrar, la postal más recordada quizá no termine siendo un gol. Quizá sea la de un pueblo recibiendo con música a quienes nadie más quiso alojar. Y eso, que parece tan pequeño al lado de un mundial, es en realidad enorme. Y quizá esa sea la verdadera lección de todo esto. Que las fronteras existen, sí, pero que también existe la decisión de cómo tratar al que llega hasta ellas. Una misma persona cruzando una misma línea puede encontrarse de un lado con un control y un perro, y del otro con una pancarta y una canción. La frontera es la misma. Lo que cambia es la gente. Y México decidió, sin que nadie se lo exigiera, ser el lado donde a uno lo abrazan. México no recibió a Irán para quedar bien. Lo recibió porque, cuando alguien toca la puerta sin tener a dónde ir, hay pueblos que simplemente abren. Y este fue uno de ellos. En un mundial lleno de fronteras, de permisos negados y de tensión en el aire, una ciudad sin estadio oficial se convirtió en el lugar más cálido de todo el torneo. Si esta historia te movió algo por dentro, hazme un favor. Dale like, para que el mensaje no se pierda entre tanto ruido. Compártelo con ese primo, con ese amigo del otro lado de la frontera, con cualquiera que necesite recordar que recibir bien al que llega también es una forma de ganar. Y suscríbete,
Porque este mundial está dejando historias que los grandes medios no te van a contar, y aquí las vamos a seguir, una por una. Y antes de irte, déjame una pregunta para los comentarios, porque de verdad quiero leerte. Si tu ciudad tuviera que recibir, de un día para el otro, a una selección que se quedó sin lugar en el mundo, ¿crees que respondería como respondió Tijuana? Te leo abajo.